En esta fresca noche de verano, todos estábamos felices. Como la escuela nos dio un descanso, queríamos hacer algo divertido para celebrar. Habíamos estado en el parque todo el día y hablábamos sobre qué podíamos hacer con todo nuestro tiempo libre. En ese momento Dani tuvo la idea. ¿Qué tal si esta noche nos colamos en el carnaval?, preguntó con una sonrisa astuta. La feria llevaba una semana en la ciudad y todos pasamos el día allí. Había muchas luces brillantes, música fuerte y el olor a palomitas de maíz y algodón de azúcar. Daniel, por otro lado, quería verla después del trabajo, cuando estaba tranquila y vacía. Al principio, no estaba seguro. Parecía peligroso y no sabía si valía la pena el esfuerzo. Pero cuanto más hablábamos al respecto, más parecía una aventura. No podíamos decir que no a la idea de tener todo el lugar para nosotros, sin otras personas alrededor. Por eso decidimos reunirnos más tarde esa noche. Alrededor de la medianoche nos juntamos en el borde de los terrenos de la feria. Dani, por supuesto, estaba a cargo, seguido por Nicole, Farnes y yo. Aunque la feria estaba cerrada y las puertas estaban cerradas, Dani encontró una manera de que entráramos por la cerca. Mi corazón latía rápido mientras nos arrastrábamos por el agujero uno por uno. El lugar se veía diferente cuando estaba oscuro. Las atracciones estaban quietas y el único sonido era el zumbido lejano de la ciudad. Dani estaba muy emocionado mientras caminábamos por la feria vacía. «Vamos, esto es increíble», dijo. Pasamos junto a la casa de los espejos oscurecida con sus espejos torcidos y la enorme rueda de la fortuna que parecía proyectar una gran sombra sobre nosotros. No decíamos mucho mientras caminábamos por el recinto, porque pensábamos que conocíamos un gran secreto. Finalmente llegamos al centro de la feria, donde había una fila de casetas de juegos. Dan levantó un dardo suelto mientras fingía jugar uno de los juegos de globos. Nicole y Farnes se divertían cerca del lanzamiento de anillos. Sentíamos como si fuéramos los únicos en el mundo, lo cual era extraño. Entonces lo vi. Al principio, pensé que me lo estaba imaginando, pero a medida que nos movíamos de caseta en caseta, seguía viéndolo por el rabillo del ojo. Un hombre estaba parado tan lejos que no podía distinguir su rostro. Su cara estaba oculta por la sombra y caminaba con una ligera inclinación de cabeza. No se movía ni decía nada. Simplemente nos miraba. Pregunté en voz baja: «Oigan, ¿pueden ver eso?». Dani intentó no parecer asustado mientras miraba hacia donde señalé, pero el hombre había desaparecido. Preguntó con el ceño fruncido: «¿Miren qué?». Negué con la cabeza, pensando que tal vez estaba soñando. Pero esta vez, lo vi de nuevo, un poco más cerca. Solo estaba observando desde la puerta principal de la casa espeluznante. «Ahí», susurré, señalando hacia la casa espeluznante. Los demás miraron, pero él había desaparecido de nuevo. Dani rió nerviosamente. «Te estás asustando solo», dijo, pero ahora parecía incómodo. Todos nosotros también. La diversión que habíamos tenido en la feria desapareció. Se sentía mal. Sabíamos que no debíamos estar allí. Decidimos que era hora de irnos. Mientras caminábamos de regreso a donde nos habíamos colado, seguía mirando por encima del hombro. Cada vez que lo hacía, lo veía a él, el hombre merodeando en las sombras, sin acercarse demasiado. Esta vez, sin embargo, vi algo que me puso los pelos de punta. Tenía algo en la mano, un cuchillo grande y afilado que brillaba a la luz de la luna. «Chicos, tenemos que irnos. Ahora», susurré, tratando de mantener la calma. Pero el miedo se había apoderado de nosotros y todos aceleramos el paso, prácticamente corriendo. No importaba por dónde fuéramos, de alguna manera seguíamos regresando al mismo lugar. Era como si los terrenos de la feria fueran un laberinto, o tal vez las salidas estaban bloqueadas. Terminamos cerca del centro nuevamente, donde ese hombre siempre estaba observando, siempre esperando. El pánico se instaló.
Tropezábamos en la oscuridad mientras el miedo apretaba su agarre sobre nosotros. Donde antes había emoción, ahora solo había desesperación. Después de lo que parecieron horas, finalmente encontramos la puerta principal. Estaba cerrada pero no bloqueada. Eso no importaba. Solo queríamos alejarnos de la pesadilla. Tiramos de la puerta y corrimos hacia la noche. Corrimos hasta quedarnos sin aliento y lejos de los terrenos de la feria. Cuando llegamos a nuestro vecindario, llamamos a la policía y tratamos de explicar lo que había pasado. Pero cuando los policías llegaron al carnaval, no encontraron nada. Ni hombre, ni cuchillo, ni señal de algo inusual. Era como si él nunca hubiera existido. Pero yo sabía lo que vi. Todos lo sabíamos. La figura oscura de ese hombre y el brillo del cuchillo me persiguieron mucho después de esa noche. Descubrimos algo mucho más oscuro de lo que esperábamos. Sabía una cosa con certeza. Nunca volvería a esa feria, sin importar lo bien que oliera el algodón de azúcar o lo brillantes que fueran las luces. Vivo solo en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. La mayoría de las noches, disfruto de la paz y la tranquilidad. Me ayuda a relajarme después de un largo día de trabajo. Pero una noche, esa paz se convirtió en algo mucho más siniestro. Era una fría y lluviosa tarde de viernes, y acababa de llegar a casa después de un largo turno. Me quité los zapatos, cerré la puerta principal y me preparé una cena sencilla. Después de comer, me acurrucé en el sofá con una manta, planeando ver una película vieja que había visto una docena de veces antes. Había algo reconfortante en saber exactamente lo que sucedería después. A mitad de la película, comencé a quedarme dormido. Mis párpados se volvieron pesados y estaba a punto de quedarme dormido cuando lo escuché. Un suave sonido de rasguño proveniente del costado de la casa. Al principio, me dije que era solo el viento o una rama rozando el revestimiento. Pero luego volvió, esta vez más cerca de la ventana. Me senté, con el corazón latiendo con fuerza. Silencié la televisión y escuché. El rasguño continuó. Lento, deliberado. Entonces lo escuché. El picar de la manija de la puerta trasera. Alguien estaba intentando entrar. Me quedé congelado sin saber qué hacer. La cocina estaba demasiado lejos para que pudiera agarrar un cuchillo y no quería hacer ningún ruido. Recé para que fuera solo mi imaginación, pero en el fondo sabía mejor. El picar se detuvo, reemplazado por el silencio. Contuve la respiración, esforzándome por escuchar algo, y entonces lo escuché. El chirrido inconfundible de la puerta trasera abriéndose. La sangre me corrió fría. Había olvidado cerrarla cuando llegué a casa. Agarré mi teléfono y marqué el 911, con las manos temblorosas mientras susurraba al receptor. «Hay alguien en mi casa». Respiré. El operador trató de mantenerme tranquilo, pero apenas podía concentrarme. Podía escuchar pasos lentos y deliberados moviéndose por la casa, acercándose a la cocina donde me estaba escondiendo. Sabía que tenía que actuar rápido. Alcancé la pesada sartén en la estufa, agarrando el mango con fuerza. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta de la cocina. Luego la puerta se abrió chirriando y él estaba allí. Un hombre alto, vestido de negro, con ojos fríos y vacíos. Nos miramos a los ojos por un breve momento. Luego, sin pensar, balanceé la sartén con toda mi fuerza. La sartén conectó con un golpe repugnante y el hombre retrocedió tambaleándose, agarrándose la cabeza. No esperé para ver si se recuperaba. Corrí hacia la puerta principal con el corazón martillando en mi pecho. Mientras luchaba con la cerradura, podía escucharlo ponerse de pie, sus pasos rápidos y enojados. Finalmente, la puerta cedió y la abrí de golpe, corriendo por la calle descalzo. Cuando miré hacia atrás, la casa estaba oscura y silenciosa. El hombre había desaparecido. La policía llegó poco después, pero no encontraron rastro del intruso. Nunca me sentí seguro en esa casa de nuevo. Cada chirrido, cada susurro del viento
hacía que mi corazón latiera con fuerza, y cada noche me preguntaba si volvería. Había una feria en mi ciudad y fui. Era ruidosa y brillante, llena de luces parpadeantes, música alegre y el olor a palomitas de maíz y algodón de azúcar. Cuando tenía unos 12 años, me encantaba todo sobre los carnavales, los juegos, las atracciones, los extraños espectáculos secundarios. Pero esa noche sucedió algo extraño y, incluso ahora, la idea me hace acelerar el corazón. Vagaba por la bulliciosa feria, tratando de decidir qué hacer primero. Ver a mis amigos jugar no me divertía. Tenía ganas de explorar. Fue entonces cuando vi la carpa de la adivina, escondida en una esquina oscura, casi oculta por las principales atracciones. Fuera de la carpa, un letrero decía: «Conoce tu presente». Las palabras me intrigaron. Te espera el ojo que todo lo ve. Curioso, empujé la gruesa cortina y entré. El interior estaba tenuemente iluminado, con solo una lámpara lanzando largas sombras en las paredes. El fuerte aroma a incienso llenaba el aire, dificultando la respiración. En una pequeña mesa redonda estaba la adivina, un anciano con una larga barba y ojos afilados que parecían verme a través. Sus anillos brillaban mientras movía las manos. Miró hacia arriba cuando entré, su mirada penetrante. «Entra, joven», dijo con una voz baja y suave. «Te estaba esperando», añadió, lo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. ¿Cómo sabía que vendría? Solo había decidido visitar la carpa momentos antes. A pesar de la inquietud que me invadía, me senté frente a él. No quería parecer asustado. «¿Qué deseas saber?», preguntó. Dudé antes de responder. «Yo quiero saber mi futuro». El anciano asintió lentamente. Luego cerró los ojos y respiró profundamente. Por un momento, el único sonido era el viento silbando fuera de la carpa. Cuando habló de nuevo, su voz era grave. «Veo muchas cosas», dijo. «Tu vida estará llena de sorpresas, algunas buenas, otras malas. Pero hay una cosa de la que debes cuidar. Una figura oscura te seguirá donde quiera que vayas. No importa cuán lejos corras o dónde te escondas, siempre estará justo detrás de ti. No podrás escapar de ella». Un escalofrío recorrió mi espalda. Sus palabras se sentían demasiado cercanas, demasiado reales. Quería reírme y descartarlo como una broma tonta, pero la manera en que me miraba me hacía sentir escalofríos. «¿Cómo sabes esto?», pregunté con la voz apenas estable. Sus ojos afilados se abrieron de golpe y sonrió débilmente. «Sé muchas cosas. Ten cuidado, joven. La figura está esperando». No me quedé a escuchar más. Sin pensarlo, me levanté, murmuré un rápido agradecimiento y huí de la carpa. La feria animada afuera de repente se sintió diferente, más oscura. Mientras me abría camino entre las multitudes, no podía sacudirme la sensación de que alguien me estaba observando. Entonces lo vi. Un hombre con un abrigo largo, parado junto a un puesto de comida. El hombre estaba inmóvil junto al puesto de comida, con el sombrero inclinado sobre su rostro. Al principio, pensé que era solo otro visitante de la feria, pero había algo inquietante en la manera en que se paraba, demasiado quieto, demasiado concentrado. Me di la vuelta, tratando de ignorar el nudo que se formaba en mi estómago, pero cuando miré de nuevo, él seguía allí, mirándome. Me dije a mí mismo que era solo una coincidencia, que la adivina solo había plantado una idea en mi cabeza. Pero la sensación no desaparecía. Decidí que era hora de irme. Se estaba haciendo tarde y no quería quedarme más tiempo en la feria. Mientras caminaba por la calle hacia mi casa, seguía mirando por encima del hombro. Ahí estaba él, siguiéndome. El mismo abrigo largo, el mismo sombrero. Mantenía la distancia, nunca demasiado cerca, pero siempre allí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Traté de convencerme de que no era nada, solo alguien que iba en la misma dirección, pero no importaba cuántas vueltas daba.
Él seguía. El hombre aceleró cuando me acerqué a mi calle, y supe entonces, ya no podía ignorarlo. Aceleré el paso, casi corriendo. Cuando llegué a mi puerta principal, mis manos temblaban mientras luchaba con la llave. Los pasos detrás de mí se acercaban. Finalmente, la puerta se desbloqueó. La abrí de golpe y corrí dentro, cerrándola de golpe detrás de mí. La cerré con manos temblorosas y presioné mi espalda contra la puerta, jadeando por aire. Afuera, la calle estaba silenciosa. Me atreví a asomarme por la ventana, pero el hombre había desaparecido. Nunca lo volví a ver después de esa noche, pero incluso ahora no puedo sacudirme la sensación de que todavía está ahí afuera, observando, esperando, escondiéndose fuera de la vista. Y cada vez que siento esa sensación escalofriante de ser seguido, recuerdo la advertencia de la adivina. Solía trabajar largas horas en una oficina estrecha, mirando una pantalla de computadora hasta que me ardían los ojos. Los fines de semana, lo único que me mantenía cuerdo era escapar a la naturaleza, hacer senderismo profundamente en el bosque, lejos del ruido de la ciudad. Estar rodeado de árboles me hacía sentir vivo. Un fin de semana, un amigo me habló de un nuevo sendero para caminar. Supuestamente era desafiante y poco conocido, perfecto para alguien como yo que quería soledad. Empaqué suministros para un día y llegué al inicio del sendero bajo un cielo claro y fresco. La caminata era hermosa, serpenteando a través de densos bosques y colinas rocosas. Sentía que había dejado el mundo real atrás. Los únicos sonidos eran el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Después de unas horas, llegué a una bifurcación en el sendero. Un camino estaba despejado, pero el otro conducía más adentro del bosque, desapareciendo en las sombras. Me sentí atraído por el camino más apartado. Prometía aventura, una oportunidad para ver algo que pocos otros habían visto. Me dije a mí mismo que solo lo exploraría por un corto tiempo antes de dar la vuelta. Pero cuanto más avanzaba, más difícil se volvía el sendero, hasta que desapareció por completo. Para entonces, ya debería haber dado la vuelta. Pero algo me empujó hacia adelante, la emoción de lo desconocido. No fue hasta que el cielo comenzó a oscurecerse que me di cuenta de lo lejos que había ido. El pánico se apoderó de mí cuando miré a mi alrededor y no vi nada familiar. Cada árbol, cada roca, se veía igual. Traté de retrasar mis pasos, pero el bosque parecía cambiar a mi alrededor, como si hubiera tragado el sendero. A medida que el sol se hundía más bajo, el bosque se transformaba. Lo que una vez se sintió pacífico, ahora se sentía asfixiante. Me dije a mí mismo que me mantuviera calmado, pero entonces lo escuché. Pasos. Al principio, pensé que era solo el eco de mis propios movimientos, pero el sonido continuó, igualando perfectamente mi ritmo. Cada vez que me detenía, los pasos se detenían. Cada vez que me movía, me seguían. Alguien, o algo, me estaba siguiendo. Me susurré que todo estaba en mi cabeza. Pero entonces lo vi. Un hombre parado justo más allá de la línea de árboles, apenas visible en las sombras. Llevaba ropa oscura que se mezclaba con el bosque. No se movía, solo observaba, su presencia irradiando una fría malicia. Alex, mi compañero de senderismo, susurró urgentemente. ¿Lo ves? Asentí con la garganta cerrada de miedo. No esperamos para descubrir qué quería el hombre. Nos dimos la vuelta y corrimos, corriendo a través del sotobosque. Las ramas nos azotaban la cara y las raíces amenazaban con tropezarnos, pero no nos detuvimos. El bosque se sentía interminable, como si estuviéramos corriendo en círculos. No importaba cuán rápido o lejos corríamos, el hombre siempre reaparecía, a solo unos pasos detrás, su mirada fría clavándose en nosotros. Los pasos seguían implacablemente. Nuestro pánico crecía a medida que el bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor. De repente, Lena gritó
y cayó duramente al suelo. Cuando me incliné para ayudarla a levantarse, vi que la había hecho tropezar. Un alambre delgado estirado bajo el camino. Alguien había puesto una trampa. Mi corazón latió con fuerza al darme cuenta. Este hombre no solo nos estaba siguiendo, nos había estado guiando más adentro del bosque, jugando con nosotros. Seguimos adelante, más desesperados que nunca. Pero el hombre siempre estaba allí, merodeando justo fuera de alcance. Nuestras respiraciones eran entrecortadas y nuestras piernas ardían de cansancio. El bosque ya no era un lugar de paz, se había convertido en una pesadilla. Tropezamos en un pequeño claro y colapsamos en el suelo, temblando de miedo y agotamiento. Los pasos se detuvieron. Nos acurrucamos juntos, aterrorizados de movernos. Sabía que el hombre todavía estaba ahí fuera, observándonos, esperando. Se sentía como si el bosque nos hubiera reclamado, como si hubiéramos vagado hacia un lugar al que nunca debíamos haber llegado. Cuando tenía 18 años, trabajaba como repartidor de pizzas para ayudar a pagar la universidad. El trabajo era sencillo: recoger las pizzas, entregarlas y cobrar las propinas. La mayoría de las noches eran tranquilas, solo yo y la carretera abierta. Pero una noche sucedió algo que nunca olvidaré. El turno comenzó como cualquier otro. Tomé un par de pedidos y los cargué en mi auto destartalado. Las calles estaban tranquilas mientras conducía por la ciudad. El zumbido de mi motor, el único sonido. Luego, al girar en una carretera larga y vacía, noté algo extraño. Un auto acelerando hacia mí sin las luces encendidas. Vinieron de la nada y apenas tuve tiempo de reaccionar. Giré bruscamente, evitando por poco una colisión frontal. El auto pasó corriendo, su figura oscura desapareciendo en la noche. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a concentrarme en el trabajo. Tal vez solo fue un conductor imprudente, me dije a mí mismo. Horas después estaba en otra entrega. La dirección estaba en un vecindario tranquilo, del tipo donde las calles están bordeadas de casas viejas y las farolas parpadean. Mientras salía de mi auto con la pizza, escuché el bajo retumbar de un motor detrás de mí. Era el mismo auto. Esta vez estaba estacionado al otro lado de la calle, con las luces encendidas, en ralentí silenciosamente. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, pero me obligué a actuar con normalidad. Entregué la pizza al cliente y me apresuré a regresar a mi auto. Tan pronto como encendí el motor, el otro auto rugió a la vida. Aceleró hacia mí y se detuvo a solo centímetros de mi parachoques. El conductor se asomó por la ventana, un hombre con la cabeza rapada y ojos llenos de rabia. «¿Crees que eres duro, gruñó, cortándome el paso atrás. Antes de que pudiera responder, golpeó su puño contra el costado de su auto, el sonido resonando por la calle vacía. Pisé el acelerador y me lancé, pero él siguió, persiguiéndome de cerca. Sus luces brillaban en mi espejo retrovisor mientras su motor rugía más fuerte. Tomé giros cerrados, tratando de perderlo, pero él permanecía justo en mi cola. Mis manos estaban resbalosas de sudor mientras agarraba el volante, navegando por calles estrechas y callejones. Finalmente, vi un pequeño parque con una carretera circular. Tomé el giro y apagué las luces, deteniéndome al costado y conteniendo la respiración. El otro auto pasó rugiendo, sin darse cuenta de que lo había superado. Me quedé allí por mucho tiempo, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, temiendo moverme. Aunque logré escapar esa noche, el miedo permaneció conmigo. Cada vez que hacía una entrega después de eso, me encontraba mirando por encima del hombro, esperando que esas luces aparecieran de nuevo. Nunca volví a ver al conductor, pero nunca olvidaré el miedo, la sensación de ser cazado en la carretera abierta. Cuando era más joven, a mis amigos y a mí nos encantaba colarnos en lugares abandonados. La idea de entrar en edificios olvidados por la noche
Siempre parecía una manera emocionante de pasar el tiempo. Un lugar surgía repetidamente en nuestras conversaciones. Un viejo circo abandonado en las afueras de la ciudad. El circo había cerrado hace décadas después de una serie de terribles accidentes y circulaban rumores sobre que estaba maldito. Ninguno de nosotros creía en fantasmas o maldiciones, pero la idea de explorar un circo antiguo era demasiado tentadora para resistir. Una calurosa noche de verano, finalmente decidimos visitarlo. Éramos 5: Sam, Rachel, Mike, Alex y yo. Condujimos hasta el borde de la ciudad justo cuando el sol se estaba poniendo. No fue difícil encontrar el circo. Incluso después de todos esos años, la enorme rueda de la fortuna se alzaba sobre los árboles como un centinela silencioso. Cuando llegamos, encontramos la entrada bloqueada por una cerca alta y oxidada. Por suerte, había un agujero en la cerca cerca de la parte trasera. Nos colamos uno por uno, aterrizando en el pavimento agrietado de lo que alguna vez fue el camino principal. El lugar estaba destrozado. Atracciones oxidadas y rotas, malezas creciendo salvajemente y viejos puestos de comida colapsando sobre sí mismos. El aire olía débilmente a moho y un silencio inquietante lo envolvía todo. Incluso el viento parecía tener miedo de mover el metal oxidado. Alex sugirió que nos separáramos para explorar. Claramente estaba emocionado con la idea de una aventura. A mí no me entusiasmaba, pero los demás estaban ansiosos. Mientras deambulábamos por el circo olvidado, me sentía atraído por la rueda de la fortuna. Estaba extrañamente quieta, sus asientos se balanceaban ligeramente con la brisa. Fue entonces cuando sucedió. La rueda de la fortuna comenzó a moverse. Lentamente, crujiendo y gimiendo, giró, sus luces parpadeando hasta encenderse. ¿Quién encendió eso?, susurró Sam, su voz apenas audible. Todos nos quedamos mirando, paralizados. Nadie respondió. La rueda hizo una rotación completa antes de que las luces parpadearan y se apagaran de nuevo, sumiendo al circo nuevamente en la oscuridad. Eso fue todo lo que se necesitó. Sin decir una palabra, nos dimos la vuelta y corrimos hacia la cerca. Nos arrastramos por la brecha y corrimos hacia el coche tan rápido como pudimos. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso. Cualquier emoción que habíamos sentido antes había sido reemplazada por una pesada sensación de temor. Nunca volvimos al circo y nunca hablamos más de esa noche. Hasta el día de hoy, no sé qué causó que la rueda de la fortuna se moviera, pero sé una cosa con certeza: ese lugar no estaba bien, y me alegra que saliéramos antes de que las cosas empeoraran. Trabajo en el turno de noche en un pequeño motel en las afueras de la ciudad. Usualmente es un trabajo tranquilo. Solo yo, la recepción y el ocasional viajero nocturno. Pero hace aproximadamente una semana, comenzaron a suceder cosas extrañas durante mis turnos. Comenzó con una llamada telefónica a las 3 de la mañana. Cuando respondí, todo lo que pude oír fue una respiración lenta y pesada al otro lado. ¿Hola?, pregunté, con la voz inquieta. La respiración continuó, constante, deliberada, y luego la línea se cortó. La noche siguiente, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, escuché susurros leves, como si dos personas estuvieran teniendo una conversación lejana. No pude distinguir lo que decían, pero el sonido me puso los pelos de punta. Revisé los registros del motel. La llamada había sido desde la habitación 206, una habitación vacía. Cada noche después de eso, el teléfono sonaba, cada llamada más perturbadora que la anterior. A veces escuchaba el chirrido de una puerta abriéndose, otras veces el extraño zumbido de una caja de música. Pero cada vez que revisaba las habitaciones, estaban vacías. Solo camas hechas y ventanas oscuras. Entonces, una noche, después de otra llamada extraña, tomé la llave maestra y me dirigí a la habitación 206. Cuando abrí la puerta, la habitación estaba fría y quieta. Todo se veía normal, excepto por el teléfono. Estaba colgado.
y debajo un papelito con una palabra escrita con tinta roja. Ayuda. Miré la palabra ayuda, garabateada con tinta roja y temblorosa, con el corazón latiendo en mi pecho. Las letras eran desordenadas, como si estuvieran escritas con desesperación. Un escalofrío recorrió mi espalda. Quería creer que era una broma, pero algo en mi interior me decía que no lo era. La habitación estaba demasiado tranquila, inquietantemente quieta. Sentía el peso de ojos invisibles sobre mí, como si no estuviera solo. Tratando de sacudirme la creciente sensación de miedo, colgué el teléfono y salí de la habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Pero al girarme para caminar por el pasillo lo escuché, un suave clic detrás de mí. Me quedé congelado. Lentamente, miré hacia atrás. La puerta de la habitación 206 estaba entreabierta. Sabía que la había cerrado con llave. Estaba seguro de ello. Mi respiración se aceleró mientras daba un paso hacia atrás hacia la puerta, con las manos temblorosas. La empujé lentamente, esperando que alguien saltara hacia mí. Pero la habitación estaba vacía, tal como la había dejado. Entonces noté algo que no había visto antes. En la mesita de noche, junto al teléfono, había una pequeña llave antigua. No estaba allí cuando entré a la habitación unos momentos antes. La tomé, sintiendo el metal frío entre mis dedos. La llave era diferente a todo lo que había visto antes. Pequeña, con patrones intrincados tallados a lo largo de su eje. No tenía idea de qué abría, pero sostenerla me ponía incómodo, como si no perteneciera allí. Metí la llave en mi bolsillo y salí de la habitación de nuevo, cerrando la puerta detrás de mí. Mientras regresaba a la recepción, traté de sacudirme la abrumadora sensación de inquietud. Entonces, el teléfono en la recepción sonó. Casi salté del susto. Era el mismo teléfono, la misma hora inquietante. 3 de la mañana. Con una respiración profunda, tomé el auricular. «Recepción», dije, con la voz temblorosa. No hubo respuesta. En cambio, escuché un ruido extraño, débil al principio, como estática. Luego, a través del crepitar, escuché la misma respiración lenta y deliberada que antes. «Hola», susurré, sujetando el teléfono con fuerza. La respiración se detuvo. Hubo un momento de silencio. Y luego, no deberías haber tomado la llave. Mi corazón se hundió. Cerré el teléfono de golpe, con las manos temblorosas sin control. Antes de que pudiera reaccionar, las luces del vestíbulo parpadearon, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes. Una ráfaga de aire frío recorrió la habitación, haciéndome estremecer, y luego, a lo lejos, lo escuché. El sonido de una puerta chirriando al abrirse. Sabía, sin duda, que venía de la habitación 206. Tenía que irme. Ahora, agarrando mi abrigo, corrí hacia la salida, mis pasos resonando por el pasillo vacío. Pero al llegar a la puerta principal, escuché algo que me hizo temblar de miedo. Pasos lentos y pesados, viniendo de detrás de mí. No miré atrás. Abrí de golpe la puerta y corrí hacia el aire frío de la noche. Mi respiración salía entrecortada mientras sprintaba hacia mi auto. Tartamudeando con mis llaves, finalmente logré desbloquear la puerta y me metí dentro. Pisé el acelerador, pero antes de poder arrancar, miré hacia la entrada del motel. Y allí, parado justo afuera de la puerta principal, había una figura. Era alto, con una cara oscurecida por la sombra. No pude distinguir ningún detalle, pero sabía que me estaba observando. Luego, lentamente, levantó la mano, y en su puño estaba la misma pequeña llave que había tomado de la habitación 206. La figura se giró y desapareció en el motel. No esperé a ver qué sucedía después. Pisé el acelerador a fondo, los neumáticos chillando mientras me alejaba de ese lugar maldito. A la mañana siguiente, llamé al gerente del motel y renuncié en el acto. No expliqué lo que había pasado. Simplemente les dije que no volvería. Hasta el día de hoy, no sé con qué me encontré esa noche. Pero a veces, en plena noche,
Juro que aún puedo oír el teléfono sonar. Y nunca, nunca lo contesto.